Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de Córdoba New, donde les traemos las noticias más relevantes sobre la actualidad de nuestra ciudad y de todo el mundo. Arrancamos con una jornada fresca pero soleada, con solamente 5 grados de temperatura. Actualmente es de 12 y se estima una máxima de 19 grados. Estos son los principales títulos del día. Prisión perpetua para Marcos Bazán por el femicidio de Anaí Benítez. Fue condenado como coautor del crimen ocurrido en Lomas de Zamora en 2017. Aerolíneas Argentinas confirma negociaciones por suspensión de empleados. La empresa comunicó oficialmente a sus empleados la suspensión temporal por los meses de junio y julio. Estallido social por la muerte de George Floyd. Novena noche de manifestaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, siendo uno de los principales focos la Casa Blanca. Coronavirus en Córdoba. Evalúan permitir reuniones de hasta 10 personas. Autoridades sanitarias evalúan habilitar reuniones en el marco de la flexibilización. AOITA anunció un acuerdo para levantar el paro de interurbanos. Los delegados aprobaron un convenio de emergencias tras 47 días de paro. De esta manera nos dirigimos directamente con las noticias nacionales. Después de casi 3 años del femicidio de Anaí Benítez, finalmente, tras muchas idas y vueltas, fue condenado el femicida Marcos Esteban Bazán. El femicida de Anaí Benítez, Marcos Bazán, fue condenado a prisión perpetua por el secuestro y asesinato del adolescente de 16 años tras estar desaparecida por una semana. Anaí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón en Lomas de Zamora. El 4 de agosto, su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza. La hipótesis de la fiscalía es que Anaí conocía a Bazán por sus intereses en común y aprovechando esto, el imputado la secuestró, la retuvo en su casa, la drogó con burundanga y ahí fue violada por Villalba, quien no pudo ser juzgado por sufrir problemas psiquiátricos. Los acusados decidieron asesinarla para ocultar los delitos que habían cometido. Luego de las suspensiones de empleados de aerolíneas, comenzó un nuevo problema entre sindicalistas aeronáuticos y el presidente del grupo Aerolíneas, Pablo Serliani. Aerolíneas comunicó oficialmente a sus empleados la suspensión temporal por los meses de junio y julio de una parte del personal, debido al cese casi total de las operaciones por la cuarentena y a la disminución de los ingresos en la compañía. El presidente del Grupo Aeronáutico Nacional, Pablo Serliani, justificó la medida al informar que los ingresos de la compañía cayeron un 97% en el marco de la pandemia del coronavirus. Serliani destacó que, como bien dice la ley, aquellos trabajadores y trabajadoras que sean alcanzados por estas medidas recibirán una compensación no remunerativa, cuyo monto será uno de los aspectos a acordar con las organizaciones gremiales. A su vez, los sindicatos aeronáuticos criticaron la medida y anticiparon que no aceptarán condicionamientos de tipo salarial. Muchas gracias, Pablo, por la información. Ahora vamos con las noticias internacionales. La muerte de un afroamericano bajo las rodillas de un policía desató protestas sin precedentes contra el racismo en todo el territorio de Estados Unidos. En Nueva York y Los Ángeles se han vivido momentos de mucha tensión cuando un grupo de personas rodeó a una dotación de agentes en medio de la carretera. Los policías se vieron acorralados y embistieron a los manifestantes. Los hechos de violencia se multiplicaron en diferentes estados. Un joven de 19 años muerto en Detroit, un guardia de seguridad abatido en Oakland, cortes de autopistas en Milwaukee, saqueos en Portland y declaración del estado de emergencia. En la capital, Washington D.C., algunos manifestantes siguen en las calles a pesar del desplazamiento militar. Minutos antes del toque de queda, que se inició a las 19 horas local, la policía dispersó con balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes congregados junto a la Casa Blanca para que el presidente Donald Trump
pudiera salir a pie y fotografiarse con una Biblia junto a una iglesia próxima. A su vez, en Atlanta, la alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció este domingo el despido de 2 agentes de la policía debido a que hicieron un uso excesivo de la fuerza en la detención de 2 estudiantes durante la jornada de protestas. Llegó el momento de ir a las calles de nuestra ciudad. Le vamos a dar paso a nuestra movilera Ana Solari para que nos cuente sobre la situación que viven los comercios de nuestras galerías, que abrieron las puertas nuevamente desde la semana pasada. Buen mediodía, Ana, ¿cómo estás? Hola Lautaro, buen mediodía. En medio de esta crisis, en el ámbito de los comercios, nos encontramos aquí en el pasaje Muñoz para conversar con Romina, una empleada de este local, para que nos pueda comentar cómo se está viviendo la situación. Bueno, Romina, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo han hecho en estos 2 meses para afrontar los gastos teniendo el local cerrado, no? Y lamentablemente el primer mes fue el más difícil. Ahora con el tema de la reapertura, porque a principios de mayo pudimos abrir, sucedió lo del Mercado Norte, que tuvimos que volver a cerrar y bueno, lamentablemente ahora hoy en día por suerte podemos abrir y podemos trabajar. Obviamente que cuesta un poco, está difícil la cosa, la gente no tiene plata, pero bueno, de a poquito yo creo que vamos a ir mejorando. Lo bueno de esto que está sucediendo, creo que la gente está tomando conciencia, porque la gente por lo menos que viene acá local usa barbijo, se limpia los pies antes de ingresar, usa el alcohol en gel, que eso está buenísimo. Pero bueno, la parte, digamos, de afrontar la parte económica, hubo una reducción porque no teníamos movilidad hasta el local, porque estuvo cerrado. Pero bueno, esperemos que ahora mejore, ¿no? Y con el tema de los precios, ¿cómo han hecho? ¿Se mantienen más o menos antes de la cuarentena o han aumentado? Han aumentado un poco, sí, en eso sí, han aumentado un poco. Obviamente tratando considerando que la gente no tiene dinero, tratamos de amoldarnos un poco a la situación. Pero sí han aumentado un poquito los precios. Bueno, Romina, muchas gracias y espero que esto mejore pronto para que la gente, bueno, pueda Ojalá volver a que la sí. normalidad. Para todos, un bien para todos. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con vos, Lautaro, gracias. Muy bien, continuamos con las noticias locales. Córdoba sigue con las flexibilizaciones. Analizan permitir reuniones de hasta 10 personas. Esto lo dictaminará en las próximas horas el gobierno de la provincia. El ministro de Salud, Diego Cardoso, dijo en nombre de las autoridades sanitarias de Córdoba que se está evaluando habilitar reuniones de hasta 10 personas en el marco de la flexibilización de actividades vedadas por el aislamiento social. Si las cosas se mantienen como están, si mantenemos el indicador que marca la tendencia de la patología estable y en descenso, le doy la tranquilidad a los cordobeses de que vamos a ir por la apertura de las reuniones familiares de hasta 10 personas. Lo vamos a ir evaluando, sostuvo el ministro. Recordemos que para ir rehabilitando actividades, la tasa de contagio debe ser inferior a 1,0 y que luego de promediar 1,05 en mayo en la provincia, en los últimos días descendió a 0,91. Todo parece indicar que el conflicto de Agüita con los choferes llegará a su fin y que a partir de este fin de semana volverán a circular los colectivos interurbanos en Córdoba. Tras una nueva reunión de la comisión directiva del sindicato con las empresas de transportes interurbanos, los trabajadores resolvieron aprobar por unanimidad un convenio de emergencia con el fin del sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva. De efectivizarse los ítems acordados, los interurbanos volverían a transitar el próximo fin de semana, ya que los choferes se comprometieron a volver a trabajar luego de recibir el pago de salarios atrasados. El acuerdo comprende un reconocimiento del 100% de los haberes del mes de marzo y del 75% en concepto de prestación no remunerativa de los haberes de abril y mayo. Hasta aquí la información en Córdoba News. Nos reencontramos mañana a las 12. Muchas gracias como siempre. Que la pasen bien.